Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les agradezco la oportunidad que me están dando de poder ser visto por ustedes, de poder ser escuchado por ustedes. Y ustedes son esas personas que ya sea son familiares de alguna persona que está sufriendo adicción o como tal esa persona que vive el problema de adicción. Quiero hacerles saber que la finalidad de esto es poder aclarar ciertas dudas que en el transcurso y en el proceso del familiar que vive adicción, muchas veces la familia no sabe cómo responder ante sus actitudes, ante su forma de ser, ante su forma de pensar, ante el hecho de que la dependencia a la adicción va aumentando, ante el hecho de desconocer qué instituciones son las más cercanas a ustedes, ante el hecho de cómo ayudar como tal a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido, a esa pareja. Entonces, créanme que yo asumo la responsabilidad de poder compartir con ustedes información que creo de suma importancia para poder tener un mejor resultado a la hora de poder dar ese apoyo, dar ese respaldo emocional que el adicto necesita en su proceso. Acabo de crear una página, se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones, y me gustaría poder compartir con ustedes lo que rápidamente Google nos dice con la palabra reconstruir y por qué elegí la palabra reconstruir. Rápidamente Google nos dice reproducir o recordar todas las acciones o circunstancias de un hecho pasado mediante datos, declaraciones, etcétera, para complementar su conocimiento. O reparar y volver a construir una cosa destruida, deteriorada o dañada, generalmente, dice ahí, edificios u obras de arte. En este caso, el reparar y volver a construir una cosa que estaba destruida, deteriorada o dañada, muchas veces es en el adicto la familia. Y yo sé que en el caso de que tú me estés viendo como aquella persona que está sufriendo el proceso de adicción, sé que me vas a decir que tal vez no tuviste mamá, tal vez no tuviste papá, tal vez te criaste con tus abuelitos, pero a final de cuentas tienes una familia. Y sé que existen casos donde no hay una familia, pero sí existe una institución que respalda esos cuidados de una familia como tal. Entonces, la palabra reconstruir va a volver ese entusiasmo de poder no recuperar, pero sí volver a generar esos cimientos de confianza que en algún momento se pierden y que en algún momento la familia decide no volver a colocarlos en aquel familiar que sufre la adicción, pero que créanme, realmente crean que es posible, no en su totalidad, pero sí en un 80%, volver a recuperar esa confianza, esa familia, esos amigos, esos círculos sociales. Entonces, no me queda más por decir que
Yo estoy en la disposición de poder contestar cualquier duda que ustedes tengan. Me he involucrado en algunas páginas en Facebook y veo que comparten ciertas dudas. Por decir, la otra vez leía un comentario que decía: ayuda, por favor, he vuelto a recaer desde que salí de un centro de rehabilitación. Y decía que su recaída fue durante 2 meses. Hay cierta información que se desconoce, y en esa información que se desconoce, en el caso que les pongo, es el hecho de que una recaída se considera después de 1 año y medio o 2 que la persona lleva un proceso de desintoxicación. Entonces, mientras sigue siendo adicta. Ese tipo de cuestiones es lo que yo vengo a poder compartirles, es lo que yo quiero compartir con ustedes, aclarar esas dudas. Algunos temas que voy a ir compartiendo con ustedes y que probablemente ya lo saben, pero no está de más volverlos a retomar. Y sobre todo porque sé que hay personas que probablemente desconocen en un 100% esto que es el mundo de las adicciones. Entonces, hay ciertos temas que yo tengo ya como tal para poder compartirles y me gustaría dárselos a conocer. Uno es las etapas de cambio de Clementa y Prochaska, probablemente algunos ya lo saben. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, créanme que es algo muy importante en el hecho de que una persona pueda ser vulnerable a consumir. Factores de riesgo sociales, académicos, de personalidad, culturales, todos esos factores de riesgo. Rehabilitación y reinserción social. ¿Qué es como tal la rehabilitación y la reinserción social? Tipos de consumidores. ¿Cómo se va aumentando la dependencia desde un tipo de consumidor que fue solamente ocasional o experimental hasta aquel que ya es dependiente en su totalidad de una sustancia o sustancias? Tipos de prevención. Existe la prevención universal, selectiva o indicadora. Y aclaraciones como términos de qué es el uso, qué es el abuso y qué es la dependencia. Y vuelvo a recalcar, el hecho de que pueda aclarar estos términos como estos últimos que les compartí es porque muchas veces tenemos a un hijo adolescente que probablemente consumió alguna sustancia, fue experimental, fue ocasional, pero la respuesta afectiva y conductual de la familia puede conllevar a que esta persona, este adolescente, decida volver a consumir o no consumir. Entonces, esto es lo que yo en verdad quiero compartirles. Espero y me ayuden a que las personas se acerquen a la página de Reconstruyendo una vida sin adicciones, donde voy a estar subiendo este tipo de videos, y también en YouTube voy a crear un canal especializado en esto. Y cualquier duda, opinión que tengan, háganmela saber, por favor. Créanme que mi intención es poder compartir con ustedes lo poco que sé y lo poco o mucho que puedo saber a partir de sus dudas, para poder tratar de aclarar esas dudas. Me dio mucho gusto poder estar enfrente de ustedes y créanme que para mí es un gran reto, pero estoy dispuesto a hacerlo y a afrontarlo, y les agradezco de todo corazón este tiempo que me dieron de su vida para poder informarlos,